Capítulo 81. La ira de Aquiles. Estaban detenidos en las colinas a las afueras de un pequeño pueblo llamado Quesil, un pueblo minero que se extendía a ambos lados de la carretera hacia el norte. Si bien muchas peculiaridades anulaban en gran medida las ventajas Terran, todavía había algo que decir a favor de una posición defensiva fuerte. Izuku y la resistencia estaban actualmente encaramados sobre una línea de crestas, de espaldas a una pendiente más suave y las caras hacia el sur más inclinadas. Debajo de ellos había una extensión de terreno grande, algo plana, llena de arrozales y campos para el ganado. Todavía eran unos cuantos animales errantes, pero la gente ya se había ido hacía mucho tiempo. Quesil en sí era una ruina quemada, ya que había sido escenario de varios enfrentamientos entre el PLF y las fuerzas de Izuku. Media hora antes, los elementos principales de Izuku se habían enfrentado con los exploradores del PLF e incluso con algunos Nomu, pero rápidamente retrocedieron cuando el Nomu murió, sin intentar sostener las ruinas. Habían dejado algunas trampas, pero se resolvieron rápidamente. La principal preocupación que tenía Izuku ahora era mantener el control de la carretera para tener una línea de retirada clara, en caso de que fuera necesario. No pensó que habría nadie que huyera de esta pelea, pero era bueno mantener abiertas las opciones. Ya vienen. Le dijo Mei a Izuku, mirando hacia las tierras de cultivo de abajo. Puedo verlos. Tenía las gafas encima de la frente y entrecerraba ligeramente los ojos. Supuso que su peculiaridad realmente estaba regresando. También podía ver al enemigo, desplegándose en línea a través de los arrozales. Era una forma estúpida de formar y atacar, pero el PLF no era realmente una organización militar. Eran un grupo de personas enojadas con poderosas peculiaridades. Eso era algo que había aprendido en Denkai. Tenían números y fuerza, pero ningún sentido táctico o estratégico. Uraraka. Izuku llamó por radio. ¿Has avistado esas zonas? Sí, no te preocupes, me lo tomé con calma, mi gon está listo. Le dijo. Haremos llover el infierno sobre esos bastardos cuando vengan. Izuku se frotó la barbilla, aunque como tenía 2 capas de armadura, fue más que nada un gesto nervioso. No me gusta. Shigaraki no es estúpido. Shinzo, ¿alguna palabra? Lo creas o no, realmente es así de estúpido. Respondió Shinzo. Legakistain dice que busca castigar al PLF por sus fracasos. Él lo llama sacrificar a los débiles. Cree que puede ganar esto solo, o con Sol o algunos de su círculo elegido. Cree que todo esto es un juego. Solo los que realmente quiere muertos son Togata y Bakugo. Está enojado con ellos. Michiko cree que realmente le importaba All for One, de una manera enfermiza y retorcida. Está bien, pero tiene a otros trabajando para él. Davi, Spinner, Anabata, y Zeman, Curious. No son tan tontos. Curious está de vuelta en el cuartel general. Respondió Shinzo. Davi continúa sus esfuerzos hacia Quito. Creo que él es el único en quien Shigaraki realmente confía en este momento. En cuanto a los demás, bueno, Anabata es un buen político y su peculiaridad lo hace bueno para formar tropas de choque, pero no es un general. Spinners es un fanático, pero no tiene mucho sentido táctico. Y Zeman, bueno, cree lo mismo que Shigaraki. Si tienes el don más fuerte, ganarás. ¿Entonces realmente van a hacer esto? Dijo Izuku, medio sin creerlo mientras observaba al PLF avanzar por la carretera y cruzar los campos de arroz. ¿Simplemente van a cargar nuestra posición? Bueno, quiero decir, Shigaraki tiene razón en una cosa. Dijo Shinzo, sonando nervioso. Tiene muchísimos hombres. Nosotros tenemos menos de 300. Él tiene mucho más de 10.000. Y en algún momento, el terreno, las peculiaridades y la disciplina solo cuentan hasta cierto punto. Suspiró Izuku. En algún momento, lo único que importa es el peso de los números. Bueno, entonces es hora de igualar las probabilidades. Declaró Mei, aparentemente habiendo estado escuchando la conversación. Ochako, ¿listo? A tu señal. Estuvo de acuerdo Uraraka. Mei miró a Izuku y él asintió. Comience el bombardeo. Vamos mis bebés. Mei se rió. Vaya a hacer orgullosos a mamá y papá. De repente, varias cimas de colinas parecieron convertirse en fuentes de llamas, cuando se abrieron los lanzadores de misiles que habían sido llevados hasta ellas, llenos de una mezcla de bombas borradoras y explosivos de alta potencia.
Izuku apretó los dientes mientras los veía ascender y luego descender hacia las fuerzas del PLF, todavía a kilómetros de distancia. Espera, ¿qué es eso?, murmuró Mei. ¿Quién es Izuku? Es el hombre mano. Y hay muchos de él. La mirada de Izuku se dirigió hacia las fuerzas del PLF. Efectivamente, Shigaraki había elevado sus alas carmesí por encima del PLF. Pero no había solo uno de él. Había decenas. Pensé que teníamos 2 veces. Gruñó Izuku. Lo hicimos. Shinso respondió, sonando asustado. Se confirmó. Pero él lo mierda. Izuku. Él es todo para uno. La sangre de Izuku se heló. Y las peculiaridades no desaparecen simplemente cuando mueres. Son parte de ti. Si llegó al cuerpo de Tuice. Los clones de Shigaraki levantaron las manos y de ellos emanaron oleadas de rayos destructivos, espolones de hueso y ondas de fuerza. Los misiles fueron derribados en el aire mucho antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Alto al fuego. Izuku ladró. ¿Tenemos misiles para un segundo bombardeo? Sí, pero nuestros bebés simplemente explotarán otra vez. Gritó Mei, pareciendo medio asustada. Establece la primera ola para ráfagas de aire y conviértela principalmente en bombas borradores. Ordenó Izuku. Esas son manifestaciones peculiares. Sí, el impacto se reducirá considerablemente, pero los clones de Tuice deberían evaporarse y eso permitirá que nuestro atraviese. Se necesitaron preciosos minutos para hacer los ajustes, y en ese tiempo la ola de soldados del PLF continuó avanzando, ahora moviéndose más rápido. Listo. Mei lloró por fin. Disparo. Más lenguas de fuego salieron disparadas. Izuku pudo ver la arrogancia casual con la que Shigaraki y sus clones levantaron sus manos para cortar los misiles nuevamente, pero cuando la primera ola explotó, todos menos el primer Shigaraki fueron vaporizados en una sustancia viscosa. Luego vino la lluvia de misiles impactando con un rugido ondulante que sacudió la ladera de la montaña. Sí. Mei gritó, saltando de emoción. Nuestros bebés son los más lindos. Uraraka, abre fuego. Ordenó Izuku. Antes de que se recuperen. Escuadrones de fusileros, escojan sus objetivos y déjenlos tenerlo. Mei, retrocede. Ordenó Izuku mientras abría con su propio cañón. Prepárate para recuperar a los heridos. Mei le dio a Izuku una mirada aterrorizada y luego huyó. Un pequeño peso se levantó de los hombros de Izuku, pero sabía que esto no había terminado y que ella no estaba a salvo. Ninguno de ellos lo fue. Se inició el fragor del fuego de armas pequeñas y rocas del tamaño de casas empezaron a llover sobre las filas del PLF. Izuku vio láseres y otras peculiaridades de largo alcance que también comenzaron a dispararse, lentamente al principio y luego aumentando en intensidad. A pesar de la matanza, a pesar de la destrucción, el PLF no aminoraba el paso. Sí, las primeras filas habían sido diezmadas, ya que estaban formadas principalmente por Nomu. Esos monstruos estaban echando espuma por la boca mientras echaban a correr, cargando contra las filas de Izuku. Esa Nabata. Informó Shinso, mientras una música familiar comenzaba a sonar por el campo. Está usando su peculiaridad, incitar. Los está incitando. Tranquilo. Ordenó Izuku. Que se acerquen. Están cargando contra nuestras posiciones preparadas. Fue repugnante. Ola tras ola de PLF fueron eliminadas, y pronto las laderas debajo de Izuku quedaron manchadas de negro y rojo por la destrucción. Aún así, el PLF siguió adelante y comenzaron a abrirse con sus propias peculiaridades, provocando gritos de dolor cuando las fuerzas de Izuku comenzaron a sufrir bajas. Bakugo. Llamó Izuku. Maldito por fin. Rugió Bakugo. ¿Ahora? Todavía no. Todas las fuerzas, retrocedan. Ordenó Izuku. Retírese a la ciudad. De inmediato, los héroes y la policía dieron media vuelta y corrieron lo más rápido que pudieron, abandonando sus posiciones y bajando las laderas, arrastrando consigo a sus heridos. La visión infundió nueva determinación en el PLF, que inmediatamente redobló sus esfuerzos. Izuku despegó en el aire, observando hasta que las últimas de sus fuerzas llegaron a la base de las colinas. El PLF los perseguía de cerca, algunos ya habían llegado a la cima de la pendiente y comenzaban a bajar por el otro lado, lanzando gritos de batalla. Ahora.
le dijo Izuku a Bakugo. Hubo un sonido como de trueno cuando Bakugo cargó hacia adelante, y un bramido que resonó en todo el campo de batalla. Muere. Bakugo se estrelló contra la primera colina, dejando escapar una explosión masiva y golpeando con la fuerza de One for All al mismo tiempo. La colina se derrumbó, cayendo hacia atrás mientras la tierra temblaba y temblaba. Bakugo corrió hasta el final de la línea, golpeó la siguiente colina, luego saltó hacia atrás y lo hizo de nuevo, hasta que toda la línea de colinas que el PLF había estado escalando se convirtió en desprendimientos de rocas que caían hacia el valle de abajo, enterrando a miles de personas. Ellos lo hicieron. Fue triunfante y nauseabundo. ¿A cuántos acababa de matar Bakugo? Desafortunadamente, no es suficiente. Todas las fuerzas, carguen. Izuku rugió y se lanzó hacia abajo, aterrizando entre los escombros, buscando objetivos. Detrás de él, sus tropas avanzaron gritando de triunfo. El PLF estaba en completo desorden. Algunos habían sobrevivido al desprendimiento de rocas gracias a sus peculiaridades, pero quedaron aturdidos, heridos o atrapados, y su resistencia al asalto de los héroes fue mínima. Izuku dio personalmente el golpe de gracia a una docena de soldados del PLF, ninguno de los cuales logró más que una débil resistencia. Durante unos minutos pareció que la batalla había terminado. Y entonces la muerte descendió del cielo en una ola. Al parecer, Shigaraki había estado creando más clones de sí mismo, y todos se lanzaron del cielo hacia la línea de héroes. Dondequiera que caía una copia, lo hacía en medio de una ola de destrucción y decadencia. Izuku vio morir a docenas con un toque, sus cuerpos marchitándose y pudriéndose. Lo más repugnante fue que Shigaraki era indiscriminado y su ataque masacraba a amigos y enemigos por igual. Izuku logró despegar justo a tiempo y disparar su rayo de anulación a una figura alada de color carmesí. Se convirtió en lodo y desapareció, e Izuku maldijo, girándose y apuntando a otro, y a otro. Todos se desintegraron de un solo golpe, pero eran muchísimos. Otros héroes estaban contraatacando. Unos pocos golpes sólidos fueron suficientes para destruir un clon, aunque nadie podía acercarse lo suficiente con peculiaridades de corto alcance para lograrlo. Izuku vio las llamas de Todoroki envolver a dos clones y el láser de Aoyama cortó a otro por la mitad. Izuku cargó hacia adelante, el rayo cortó a uno, luego a otro clon. Apuntó el haz a un tercero justo cuando estaba a punto de masacrar a un grupo de policías. Esta vez, sin embargo, en lugar de desaparecer, la figura siseó de dolor y dirigió su atención a Izuku. «He encontrado», gritó Izuku, pero luego Shigaraki salió disparado hacia adelante, estrellándose contra él. Por un segundo, las sirenas de advertencia en su traje sonaron, pero luego comenzó a convertirse en cenizas a su alrededor, con la cara sonriente de Shigaraki mirando lascivamente a Izuku a través de su casco. «Ahora mueres, monstruo sin peculiaridades», siseó Shigaraki. «Enfermo». Una andanada de misiles explotó alrededor de Izuku y este gritó de dolor mientras lo sacudían. Él y Shigaraki cayeron al suelo, e Izuku logró expulsarse, los restos de la ultra armadura explotaron a su alrededor. «Nadie duele, Izuku». La voz de Mei gritó. El miedo llenó a Izuku y giró ligeramente la cabeza. Una nueva figura con un Power Suit había aterrizado no muy lejos, descartando una cápsula de misil vacía. El casco estaba puesto, pero Izuku lo sabía. Era Mei. Shigaraki gruñó, cargando hacia adelante. Izuku se movió para interceptar, disparando su accesorio láser, pero la mano de Shigaraki cortó y el brazo con el láser se disolvió. Izuku gritó de dolor y cayó al suelo. Afortunadamente, era solo su brazo derecho y no el izquierdo, pero iba a llegar demasiado tarde. Shigaraki se lanzó hacia Mei. Morir. No podías luchar contra Chapstick de cerca, esa peculiaridad suya te reduciría a la nada en una fracción de segundo. Y así, Bakugo usó el látigo negro para agarrar a Shigaraki, arrojándolo a un lado en el último segundo antes de que pudiera tocar a Mei. Las otras peculiaridades del bastardo todavía atacaban, destrozando su armadura y haciéndola gritar de dolor. Bakugo estaba bastante seguro de que Izuku podría haber esquivado o contraatacado, pero Mei no tenía la experiencia suficiente y no tenía cabeza para el combate. «Sal de aquí». Bakugo le rugió a Izuku mientras aceleraba. «Esta no es ninguna de tus peleas». Shigaraki giró en el aire, batiendo sus alas para reorientarse, pero Bakugo no permitió que eso sucediera. Extendió ambas manos, lanzando una ola de explosiones que arrojó a Shigaraki aún más lejos.
No más juegos. Bakugo gritó. Tú y yo, Chapstick. Uno para todos, contra la mano de papá. Mocoso insolente. Shigaraki siseó mientras salía del polvo, con las manos delante de él, temblando. Ni siquiera eres a quien quería encontrar primero. Encontraré al Emilion y acabaré con él. Bakugo sonrió. No es probable. Togata había estado luchando en el otro extremo de la línea, usando las últimas brasas de One for All y su fase para destruir los clones de Shigaraki uno a la vez. No quedaban muchos de esos, pero a Bakugo le preocupaba que Shigaraki comenzara a hacer más de sí mismo. No podía permitir que eso sucediera. Mantén la presión. Supongo que tendrás que conformarte conmigo. Bakugo gruñó. Golpeó el aire, creando una ráfaga de viento que atrapó las alas de Shigaraki y lo lanzó hacia arriba. Bakugo saltó tras él, lanzando explosión tras explosión para continuar golpeando a su oponente. Sin embargo, Shigaraki era un bastardo duro y enviaba pulsos de energía destructiva y corrientes de plumas carmesí tras Bakugo. Algunos los esquivó, otros logró explotar y otros lo cortaron, cortándole la mejilla, los brazos y las piernas, y desgarrando su ropa. Sangrarás antes de morir. Se rió Shigaraki. Y sacaré uno para todos de tu cadáver. Vete a la mierda. Respondió Bakugo. Las bromas ingeniosas no eran realmente lo suyo. Bakugo, atención. Gritó la voz de Uraraka, y miró justo a tiempo para ver una roca flotando hacia él. Él sonrió, se agachó para agarrarlo y luego se lanzó hacia Shigaraki, que estaba corriendo hacia él. Bakugo se arrojó y estrelló la roca contra Shigaraki cuando escuchó el grito de «Suelta». Pero la roca se convirtió en polvo y se disolvió cuando golpeó a Shigaraki. Bakugo atravesó sus restos, lanzándose hacia abajo y alrededor, luego agarró a Shigaraki con el Black Whip. El villano gruñó e intentó girar, pero Bakugo usó una explosión para impulsarlos a ambos hacia el suelo. Se dio la vuelta en el último momento, arrojando a Shigaraki al suelo. Sin embargo, mientras lo hacía, la mano del villano se extendió y tocó el pie izquierdo de Bakugo. El dolor floreció a lo largo de la pierna de Bakugo, y rugió de angustia y rabia mientras su pie se disolvía. La sangre brotó y pudo sentir que se debilitaba. No. Gruñó Bakugo. Se lanzó hacia abajo, ignorando el dolor, y soltó el vuelo con más explosiones, hundiendo a Shigaraki en la tierra. Muere, muere, muere. Los brazos de Shigaraki se extendieron de repente, levantándose y golpeando a Bakugo. Apenas se esquivó hacia un lado, volando hacia atrás, incapaz de aterrizar con su pierna debilitada. Gruñó mientras Shigaraki flotaba hacia arriba, con una horrible sonrisa en su rostro. ¿Ayuda de tus amigos? Bueno. Eso es solo una debilidad. De repente, Shigaraki se dividió en tres y todos se alejaron de Bakugo. Sus ojos se abrieron y logró esquivarlo hacia un lado, golpeando a uno con una explosión. Se vaporizó, por lo que no era real, pero los otros dos no intentaron atacarlo. En cambio, continuaron hacia atrás. ¿Hacia dónde estaba Uraraka con sus amigos? No parecía asustada, solo enojada, incluso dio un paso adelante mientras arrojaba una piedra del tamaño de un refrigerador a Shigaraki y su clon. No. Bakugo se lanzó hacia adelante con una explosión, chocando físicamente contra uno. Resultó ser un clon, desapareciendo en el lodo, pero no antes de cortar el pecho de Bakugo. Jadeó de dolor, cayó al suelo y rodó una y otra vez, aferrándose a sí mismo. Estaba sangrando mucho, se notaba, y no podía recuperar el aliento. Algunas de sus costillas, medio pulmón, habían desaparecido. Intentó flotar, desesperado por salvar a Uraraka. Algo golpeó su hombro y cayó al suelo. Amigos. Familia. Debilidad. Eso es todo lo que son. Se rió Shigaraki, con una sonrisa en sus labios agrietados mientras se alejaba de Bakugo, satisfecho de que su enemigo ya estuviera muerto. Y así termina. Bakugo miró detrás de Shigaraki. Uraraka estaba viva, su rostro era una máscara de angustia, aunque parecía ilesa. Ella y varios otros corrían hacia adelante, y su puño estaba extendido mientras intentaba de alguna manera alcanzar a Bakugo antes de que se desangrara. Casualmente, Shigaraki levantó una mano ante sí mismo. Él simplemente la sacaría del aire y ella desaparecería. Ceniza. Desesperadamente, Bakugo intentó usar flotador, el látigo negro, incluso sus explosiones para alcanzar a Shigaraki, para de alguna manera acortar la distancia, pero apenas podía moverse. La fuerza había abandonado su cuerpo.
Ayuda. Gruñó, con la sangre manchando sus labios. Alguien, no puedo hacerlo. Fue entonces cuando Mei voló a la refriega una vez más, con Izuku montado sobre su espalda, estabilizando su brazo mientras apuntaba con el rayo de anulación, arrancado del propio traje destruido de Izuku. Lo dispararon e impactó a Shigaraki en el pecho. Gritó de dolor, su carne parecía burbujear y retorcerse por la gran cantidad de peculiaridades que había realizado. Lo que alguna vez fue su mayor fortaleza se había convertido en una debilidad paralizante. De repente, el calor llenó el cuerpo de Bakugo y sintió como si una mano lo levantara de nuevo. Podía ver a Shigaraki todavía presionando hacia adelante, Uraraka todavía cargando, incluso cuando el arma de Izuku y Mei comenzó a sobrecalentarse y humear. No tuvo mucho tiempo. Pero sería suficiente. Fortaleza. Bakugo gritó y recurrió a todo lo que tenía. Lanzó la precaución al viento, usando una explosión para lanzarse hacia adelante con una mano, mientras la otra se estiraba desesperadamente hacia Shigaraki. Shigaraki se giró justo cuando el rayo de anulación explotó, su cuerpo ya se estaba regenerando por el daño que había recibido. Agarró el brazo de Bakugo, una sonrisa de dolor extendiendo sus labios agrietados. Tonto. Y sin sentido. El brazo de Bakugo comenzó a derretirse y supo que estaría muerto en un momento. Pero todavía tenía un pie. Se levantó bruscamente y se estrelló contra la mandíbula de Shigaraki, cada gramo de fuerza de All for One se centró en la extremidad. Morir. La cabeza de Shigaraki explotó en una fuente de sangre y se balanceó allí, pero Bakugo no le había dado una oportunidad. Iba a aprovecharlo al máximo. La otra mano de Bakugo se levantó bruscamente y desató la explosión más poderosa de su vida, justo en el pecho de Shigaraki. La mitad se vaporizó cuando Bakugo fue arrojado hacia atrás. Se estrelló contra el suelo, con el cuerpo destrozado y sangrando. Miró hacia el cielo, que estaba lleno de humo y polvo. No podía ver el sol. ¿Cuándo había empezado a oscurecer tanto? ¿No era solo mediodía? Una forma vaga entró en su visión, agachada sobre él. Bakugo no podía ver ni oír, pero lo sabía. Fue ella. Ella se inclinó sobre él y, con el único brazo que le quedaba, Bakugo extendió la mano y la atrajo hacia él, besándola en los labios. «Es tuyo», susurró. «Tómalo». Ella dijo algo, pero Bakugo no pudo oír. ¿Fui lo suficientemente fuerte?», preguntó. No. No lo había sido. Él nunca lo fue. El dolor envolvió a Bakugo y, por un momento, no hubo nada más que agonía. Luego, de repente, desapareció. Se sentó y miró a su alrededor. Estaba nuevamente en un campo de estrellas. Él parpadeó. «Mierda, ¿estoy soñando?». «No del todo». Retumbó una voz familiar. Una mano se acercó a Bakugo y él la tomó. All Might puso a Bakugo de pie y le sonrió. «Joven Bakugo. Lo has logrado. Ganaste». «¿Estás seguro de eso?». «Porque estoy bastante seguro de que me patearon el trasero», dijo Bakugo, mirando a su alrededor. «¿Dónde están los otros?». «Durmiendo. Yo también debería hacerlo pronto. Sin embargo, era el más cercano a ti, así que esperé, aquí al final contigo». «Supongo que estoy muerto entonces», dijo Bakugo, mirando a su alrededor. El vacío se arremolinaba a su alrededor y, poco a poco, las estrellas empezaron a apagarse, sus luces apagándose una a una. All Might hizo una pausa y luego sacudió la cabeza. «Aún no». «Espera, ¿no es una mierda?», preguntó Bakugo, sorprendido. «Pensé que lo era». «Tu corazón ya no late», dijo All Might en voz baja. «Estarás muerto en unos momentos. Pero aquí, al final, el tiempo transcurre diferente. Pensé en esperar contigo mientras todo se desvanece». Bakugo asintió, intentando no llorar. «Ochako, ella, obtuvo uno para todos». «Ella no lo hizo. Las cosas son inciertas», dijo All Might, luciendo preocupado. «Pero All for One está destruido. Quizás la necesidad de los portadores haya terminado». «HMPH. Supongo que ahora no es nada, ¿eh?», dijo Bakugo, observando cómo las estrellas seguían desapareciendo, con las manos metidas en los bolsillos. «No, nunca hay nada», le dijo All Might. «Incluso si One for All ha abandonado el mundo». «Entonces, ¿qué? ¿Simplemente pasamos el rato en el vacío? ¿O dormimos o reencarnamos o lo que sea?», Bakugo demandó. «Dijiste algunas mierdas sobre Dante. Lo buscaste».
Así que supongo que ahora me voy al infierno. ¿Y tú? HMM. Oh, no. Ninguno de nosotros irá al tormento, dijo Olmig, mirando a su alrededor mientras las estrellas se desvanecían. Parecía ansioso. Yo solo quería verlo. Pero supongo que tendré que esperar. ¿Ves quién? ¿Qué? Togata lo recuperó. Está vivo, ¿verdad? Bakugo demandó. Pero si no vamos a ir al infierno, ¿entonces qué? ¿Dormir? Supongo que me vendría bien una siesta. Dormiré hasta el día del juicio, cuando yo y los demás que no lo conocieron en vida, pero aún así lo buscamos, esperaremos. Dijo Olmig. Tú, sin embargo, no lo harás. ¿Qué? Habla con sentido común. Dante tenía que ver con el infierno. El infierno. Así que dímelo directamente. Sé que no era una buena persona. Bakugo despotricó. Mierda, mi último sacrificio fue para poder salvar a Ochako. Lo hice por razones egoístas. Realmente no entiendes lo que es el verdadero egoísmo. Se rió Olmig. Parece que debo irme. Espero que nos volvamos a encontrar algún día, Bakugo. Adiós. Con eso, Olmig simplemente desapareció, como las estrellas. Bakugo miró a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Y bien? ¿Y ahora qué? Vamos. Entonces, de repente, hubo luz. En lugar de oscuridad, cegadora, todo presente, luz. Bakugo se cubrió la cara, esperando hacer una mueca y sentir dolor. Pero no lo fue. Él frunció el ceño, confundido. Y entonces lo vio. La fuente de la luz. Y entonces hubo una voz. Bien hecho, mi buen y fiel servidor. Capítulo 82. Una nueva base. El hedor fue lo que más llamó la atención de Izuku. La noche se acercaba pronto, pero el aire estaba lleno de moscas, cuervos y otros carroñeros que pululaban a pesar de los esfuerzos por ahuyentarlos. Apestaba a sangre, a excremento, a dolor y a muerte. Y de victoria. El PLF no había huido cuando cayó Shigaraki. Había sido necesario que Togata apareciera detrás de ellos y matara a Anabata, finalmente terminando con esa maldita música, para hacer que el enemigo flaqueara. Pero cuando Todoroki y Burning finalmente derribaron a Izeman y derritieron la carne de sus huesos, el enemigo se rompió. Con la peculiaridad que los había estado incitando a la violencia desaparecida, y su último teniente muerto, Spinner aparentemente murió en el bombardeo de misiles y gigomantía en un ataque liderado por Aoyama Itsu, el PLF finalmente se había desmoronado. Habían visto demasiada muerte y habían sido derrotados. Izuku solo deseaba haberlo hecho antes. Se agachó y cerró suavemente los ojos de Aoyama por última vez. Brilla para siempre. Susurró Izuku. No intentó mover a Tsude debajo de Aoyama en ese momento. Había muerto encima de su cadáver, partido por la mitad por Gigantomachia después de que ella fuera empalada por alguna peculiaridad de la espada. Había una docena de muertos a su alrededor, incluida Gigantomachia, pero no parecía suficiente. Y, sin embargo, al mismo tiempo, parecía demasiado. Izuku caminó penosamente por el campo, pasando junto a cadáveres de amigos y enemigos por igual. Llegó a los restos de la carretera y se desplomó sobre el pavimento, exhausto. Un momento después, se acercaron unos pasos. Levantó la vista, esperando a Mei, pero en cambio, el señor Aizawa gimió y se sentó con él. ¿Señorita Broma? Preguntó Izuku, temeroso de escuchar la respuesta. Bien. Ambos logramos pasar, dijo Aizawa. Se llevó la mano al cinturón y sacó una cantimplora. Tomó un largo trago y luego se lo pasó a Izuku. Solo bebida deportiva. Azúcar, electrolitos y algunas pastillas de cafeína disueltas. Izuku lo tomó agradecido. Se agitó un poco la boca, escupió a un lado y luego tomó un largo trago. Se lo devolvió en silencio, contemplando el campo. Usted tenía razón. Normalmente lo soy. Suspiró Aizawa. Tendrás que ser más específico. Lo que hicimos en camino costó más de lo que jamás podríamos saber, dijo Izuku en voz baja. El precio era demasiado alto para algunos de nosotros. Aizawa asintió, sus ojos rojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Izashi está muerto. Se lo pasó genial. El hijo de puta nunca debería haberlo hecho. Siempre fue el mejor hombre. El presente Migno será el único amigo que tendremos que enterrar hoy, dijo Izuku, sintiéndose exhausto hasta los huesos. Miró hacia donde había caído Bakugo.
Allí se había erigido un pequeño monumento, un simple trozo de barandilla de hierro, en el que se llevaban el cuerpo. Pero la gente querría recordarlo algún día. Izuku solo esperaba que hubiera gente para recordar. Solo rezo para que Dabi no los reorganice y venga por nosotros, dijo Izuku, cerrando los ojos. Tenemos menos de 100 efectivos de combate. Seremos invadidos en minutos. Y no tenemos uno para todos. No tienen All for One, señaló Aizawa. Tenemos una oportunidad. No mucho de uno, dijo Izuku, haciendo una mueca. Por otra parte, supongo que nunca tuvimos muchas posibilidades. Aizawa asintió, tomó otro trago de su cantimplora y se lo pasó a Izuku. El bien nunca parece tener muchas posibilidades. Pero al final, prevalece la justicia. No sé cómo. Se siente como un milagro, suspiró Izuku, sorbiendo el vil brebaje tibio. Cuando Bakugo cayó, pensé que todo había terminado. Lo fue, pero no para nosotros, dijo Aizawa. Apartó la cantimplora con un gesto. Termínalo. No queda mucho. Izuku tomó el último trago y suspiró cuando terminó. Dejó la cantimplora vacía y miró hacia el campo. ¿Valió la pena? Aizawa permaneció en silencio por un largo momento. Luego asintió hacia un lado. Izuku miró y vio a Mei envolviendo una venda alrededor del brazo de Mia Aizawa. Ella se reía, al igual que Mei, sobre qué, Izuku no lo sabía. Pero no importó. Estaban vivos para reír. ¿Algún consejo, mi gorrilla?, dijo Aizawa. Izuku asintió, demasiado cansado para hablar. No cuentes los que no salvaste. Cuenta los que sí lo hiciste, le dijo Aizawa. Es difícil. Pero es la única manera de dormir por la noche. Izuku lo consideró y asintió. Sí. Supongo que lo es. El equipo de socorro del búnker llegó al atardecer y, a pesar de sus lágrimas, Eri se dedicó a curar a los heridos, devolviendo a aquellos que estaban al borde de la muerte una salud milagrosa y plena, como la habían tenido horas antes. Ella lloró todo el tiempo, y a Izuku le rompió el corazón que un niño viera los estragos de la guerra, pero sabía que ella habría llorado más fuerte si no hubiera logrado salvar a los que pudo. A pesar de sus mejores esfuerzos, no logró revivir a Bakugo ni a ninguno de los otros muertos. Al parecer, eso fue demasiado, incluso para ella. Esa noche, Izuku y Mei durmieron juntos en una tienda de campaña, aferrándose desesperadamente el uno al otro. Ambos se despertaron varias veces durante la noche, llorando, pero se tenían el uno al otro y eso fue suficiente. Estaban demasiado agotados para mucho más que unos pocos besos, pero era suficiente para saber que ella estaba viva, y él también. Al día siguiente, empezaron a recoger los pedazos. Los muertos fueron separados en dos montones, amigo y enemigo. El PLF fue arrojado a una fosa común, hecha derrumbando un camión sobre los cadáveres. Para sus amigos, se tuvo más cuidado. Se hizo una pira de madera, se empapó en gasolina y luego Burnin y Todoroki la encendieron. Era demasiado grande y ardió durante horas, pero no tenían otra forma de deshacerse de tantos cuerpos con la suficiente rapidez. Nadie pronunció discursos heroicos. Todo el mundo estaba demasiado entumecido, demasiado cansado. Un cuerpo, sin embargo, no fue quemado, lo poco que quedó de él. Uraraka le había dicho a Izuku que le dejaría un ojo morado si lo intentaba y, sinceramente, no se atrevía a hacerlo de todos modos. Katsuko Bakugo fue enterrado a poca distancia de donde había dado su último suspiro, en lo que quedaba de una de las colinas. Su lápida era una piedra grande, grabada por Mei con su nombre por ahora. Entonces no había ningún servicio, solo un hoyo poco profundo cavado por Maijima. La forma maltrecha de Bakugo fue colocada dentro, y Uraraka levantó una piedra y la colocó encima. Lo siento, lloró Uraraka, arrodillándose ante su tumba. Lamento no poder quitártelo, Katsuki. Guárdalo para siempre. Luego vomitó sobre la tumba. Maldita sea. Ni siquiera puedo usar un poco mi don ahora. Recoverigel dio un paso adelante, frunciendo el ceño. Jovencita, ¿cuánto tiempo hace que tiene malestar estomacal? No lo sé, tal vez hace un par de semanas. Uraraka gimió, secándose la boca. Siempre he tenido dificultades con mi peculiaridad, pero últimamente ha sido realmente malo. Los labios de Recoverigel se fruncieron. Ven conmigo. Creo que podría saber lo que te aflige. No, no puedo irme, todavía no, gritó Uraraka, volviéndose hacia la tumba.
Bueno, supongo que entonces seguirás vomitando en la tumba toda la noche, exigió la chica recuperación. Sí, dijo Uraraka obstinadamente. Suspirando, Recovergel avanzó cojeando sobre el suelo accidentado. Se arrodilló y le susurró a Uraraka. ¿Qué? No lo sé, no recuerdo cuánto tiempo, he estado ocupado. No, los olvidé cuando salimos de la UA. Normalmente. Quiero decir, a veces nos olvidamos un poco. Uraraka miró a Recovery chica. ¿Por qué me preguntas todo esto? Este no es el momento. Dijo Recovery Girl, levantándose y sacudiéndose el polvo. Bueno. Entonces ven, supongo que querrás saberlo, y Dios sabe que querré empezar a monitorearte. ¿Sabes qué? Exigió Uraraka. Que estás embarazada. Llamó Recovery Girl. Niños idiotas. Siempre piensan, ¿o no? No nos pasará a nosotros. Fue solo una vez, estamos bien. Pero nunca lo eres. Uraraka miró con los ojos muy abiertos a Recovery Girl y luego se puso de pie. ¿Soy qué? ¿Cómo? Si consideras lo que tú y ese joven han estado haciendo durante meses, estoy segura de que lo descubrirás. Le dijo Recovery Girl. Ahora ven. Hiro, tú también. Tendrás que conformarte con un ultrasonido. ¿Yo qué? Preguntó Hiro, luciendo desconcertado. Ella quiere que revises al bebé de Uraraka. Le dijo Kaminari. Ya sabes, con tus oídos y esas cosas. Hiro se volvió hacia Kaminari, con la boca abierta. ¿Qué piensas? Kaminari sonrió. ¿Con la forma en que lo estaban haciendo? Oh, sí. Parece que Katsuki no se ha ido después de todo. Eso hizo que Hiro y Uraraka bajaran la colina hacia la ambulancia que Recovery Girl estaba usando como estación médica móvil. El resto de ellos se reunieron afuera, arrastrando los pies nerviosamente. Vaya, pronto habrá muchos bebés. Observó Mei. Primero Ari, ahora Uraraka. Izuku, es posible que tengamos que adelantar las cosas. Creo que 3 años podrían ser demasiado. Sí, está bien. Asintió Izuku, mirando ansiosamente las puertas. Unos minutos más tarde, Uraraka estalló, apoyándose en Hiro y llorando y riendo. Hiro también era un desastre, y los dos abrazaron a varias de las otras chicas. 7 semanas, más o menos 1 o 2 días. Pronunció Recovery Girl mientras renunciaba. Miró a las otras chicas de 1A, que ahora estaban todas acurrucadas, riendo y llorando juntas, con Mei involucrada en todo el asunto, luciendo un poco desconcertada mientras le daba un abrazo a Uraraka y le decía que todo iba a estar bien. Bueno, supongo que ella tendrá algo con qué recordarlo. Supongo que será mejor que revise el resto. Bakugo podría haber escapado de mi ira, pero les daré una charla al resto de ustedes, jóvenes, así que ayuden. A mí. Espera, pero no hemos. Comenzó Izuku, retrocediendo lentamente. Oh, mierda. Gimió Kaminari. Estoy tan muerto si mis padres se enteran. Kirishima se dobló de risa. Idiota. Acabamos de sobrevivir a la batalla de peculiaridades más grande de la historia, ¿y te preocupa haber dejado embarazada a tu novia? Oh. Kaminari consideró eso y luego se encogió de hombros. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Parece que ya pasó. Al final resultó que, ninguna de las otras chicas estaba en el ámbito familiar, para alivio de la mayoría y preocupación de los demás. Uraraka, sin embargo, parecía encantada y mortificada al mismo tiempo. Nunca pensé, quiero decir, si lo hubiera sabido, se lo habría dicho, oh Dios. Ella lloró durante mucho tiempo después de eso, pero claro, todos lo hicieron. Esa noche, Shinso se acercó a Izuku. Descubrí quién es Legakistan. Dijo sin preámbulos. ¿Oms? Preguntó Izuku, levantando la vista de su comida de arroz frío y salchichas. David. Pero él quiere hablar contigo. Dijo Shinso, extendiendo su teléfono. Izuku se pasó una mano por los labios y miró a Mei. Ella asintió. Tal vez deberíamos hablar. No creo que más peleas sean buenas en este momento, Izuku. Este es Midoriya. Dijo Izuku, presionando el teléfono contra su oreja. Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Y ella es, David. Supongo que me conoces como Legakistan. ¿Entonces fuiste tú el traidor? Preguntó Izuku. No. Nunca traicioné la memoria de Stein.
respondió Dabi. Era su objetivo, y el mío, remodelar la sociedad de héroes. Me gustaría pensar que lo logramos. Izuku miró hacia la oscuridad, donde aún persistía el olor a muerte. Sintió que la ira crecía dentro de él, pero la reprimió. No estaban preparados para otra pelea. ¿Qué quieres, Dabi? Para rendirse. Respondió Dabi. El PLF está roto. Hoy también perdimos en Kioto. Y parece que los héroes de todo el país están recordando lo que significa ser un héroe. Tú eres solo su cara. Eso hizo que Izuku frunciera el ceño. Era cierto que algunos grupos de héroes de todo el país se habían puesto en contacto con él en las últimas horas. Algunos para felicitarlo por su victoria, otros para ofrecerle alianza. Parecía demasiado poco y demasiado tarde, pero al menos Izuku había demostrado que podía ganar contra el PLF. ¿Por qué? Te quedan miles de seguidores. Señaló Izuku. No lo sé. La mayoría de ellos han huido. Tengo unos cuantos cientos de recalcitrantes. Curious los mantiene unidos por ahora, pero se ha vuelto loca. Tendrás que darte prisa. Los estoy reteniendo. De masacrar a todos los caprichosos que hemos acorralado con mis uñas. Estaré en Tokio mañana. Trae a quien quieras, cuantos quieras, pero ven. Luego colgó. Izuku lentamente alejó el teléfono de su oreja, estupefacto. Miró a Shinso, que estaba cerca, ansioso. ¿Bien? Preguntó Shinso, frotándose la mano. Se acabó. Dijo Izuku aturdido. Ganamos. Dabi se está rindiendo. El viaje a Tokio al día siguiente fue agotador, pasando por pueblos en ruinas y campos de muertos. Izuku trajo a Burning, la mayoría de la clase 1 a salvo a Uraraka, que ahora tenía órdenes estrictas de no entrar en combate, Tsuragamae, Pixie-Bo, Aizawa y unas pocas docenas de policías junto con Ado y su escuadrón de apoyo aéreo. No llegaron a ningún desfile, ni a ninguna fanfarria. Algunas personas miraban nerviosas desde casas y negocios, pero en su mayor parte las calles estaban desiertas. Llegaron a Ua, donde los esperaban Dabi junto con algunas filas de soldados del PLF y Curious. Se había colocado una pequeña mesa debajo de una lona, e Izuku avanzó solo para sentarse con Dabi. Llevaba una armadura de repuesto y uno de sus brazos protésicos adicionales, mientras que Dabi vestía un uniforme del PLF. ¿Qué condiciones exiges? Preguntó Izuku. Dabi se encogió de hombros. Los soldados de infantería del PLF se van a casa. Los oficiales serán detenidos y podrán juzgarlos por crímenes de guerra, pero los soldados rasos son libres de irse, se retirarán todos los cargos. Izuku consideró eso. ¿Y tú? No hay inmunidad para mí. Ni para Curious. Ella está de acuerdo con eso, siempre y cuando pueda publicar su autobiografía y la historia de la guerra antes de que la ejecutes, si así lo deseas. A mí, tienes que ejecutarme. Eso tomó a Izuku con la guardia baja. ¿Quieres que te ejecutemos? Dabi miró sus manos moteadas, carne quemada cosida a lo que estaba casi entero. Dicen que no hay mayor pecado que el parricidio. Merezco la muerte. Puedes celebrar un juicio, pero el veredicto debe ser la ejecución. Stein se enfrentó a la justicia y salió con una sonrisa en el rostro y la sangre de Kurohiri en sus espadas. ¿Mataste a tu padre? Preguntó Izuku, sin saber qué hacer. Ayudé. Dijo Dabi, cerrando el puño. Stein me dijo algo antes de morir. Vi las imágenes. Me equivoqué. Él cambió. Miró a Izuku. ¿Tenemos un trato? ¿Cómo sabemos que las bases del PLF no se volverán contra nosotros? Exigió Izuku, decidiendo no insistir en la cuestión de la paternidad de Dabi. Siguen siendo peligrosos. Dabi consideró eso. Todavía tengo las balas. ¿De Chisaki? Preguntó Izuku. Sí. Sacó algo del bolsillo, una bala con punta de aguja. Lo levantó para que Izuku pudiera verlo. Hay más almacenados en Ua. ¿Será suficiente? ¿Estarán de acuerdo? Preguntó Izuku, preocupado. Lo harán si les digo que la otra opción es la muerte. Respondió Dabi. Creen que todavía tienes One for All. No los he desengañado de esa idea, aunque noté que Katsuki Bakugo no está contigo. Lentamente, Izuku asintió. Si renuncian a sus peculiaridades, las bases son libres de irse. Celebraremos juicios para todos ustedes. No prometo que serán ejecutados, Dabi, pero considerando el número de cadáveres que tengo, es probable.
dijo Davi. Nunca le digas a nadie que traicioné al PLF. Di que fue Spinner, si es necesario. Era un buen amigo. Él solo, una vez que perdió su peculiaridad, se volvió un poco loco. Y luego All for One le dio uno nuevo y perdió de vista la causa. A todos nos puede pasar. Durante un largo momento, Izuku estudió a Davi. Por fin logró decir. ¿Por qué? Nunca lo sabrás con seguridad. Pero creo que deberías estar agradecido por mi ofrecimiento. Le dijo Davi. Quizás ya he visto suficiente muerte. Izuku consideró eso y luego extendió su mano. El de metal. Pienso que todos tenemos. La rendición del PLF fue aceptada en el acto, sin más negociaciones. Los prisioneros sin peculiaridades fueron liberados y trasladados a hospitales de toda la ciudad para recibir tratamiento. Durante la semana siguiente, el PLF se desarmaría y administraría por la fuerza un disparo inesperado a todos sus miembros, bajo la supervisión de la fuerza policial mientras restablecía el orden. Tsuragamae fue nombrado primer ministro interino y elegido para el cargo en su totalidad una vez que se restableció el gobierno durante el año siguiente. Durante los siguientes meses, Izuku trabajó con los héroes restantes de Japón para establecer el orden una vez más. El número total de muertes y la destrucción generalizada hicieron que la guerra civil de Kirge rivalizara con los tiempos de cambio por su puro caos e inestabilidad. Afortunadamente, varias potencias extranjeras ofrecieron ayuda humanitaria ahora que el conflicto activo había terminado. La recuperación completa duraría años, y sería la gran obra de la vida de Izuku y Mei. Davi fue ejecutado 6 meses después del fin de las hostilidades, junto con la mayoría de los altos oficiales restantes del PLF. También fueron ejecutados todos los oficiales que habían ayudado a reunir a los Kirkles para su internamiento o que habían servido como guardias. A Kuryou se le concedió una suspensión de la ejecución durante 3 años para terminar sus libros. Se publicaron tan rápido como pudo y pasó el último año de su internamiento dando tantas entrevistas como pudo. Fue la última del PLF en ser ejecutada, tras lo cual se abolió la pena de muerte en Japón. Sus obras se convertirían en bestsellers internacionales. Kazumi Bakugo nació 7 meses después del final de la guerra, tras un embarazo relativamente sencillo teniendo en cuenta las circunstancias. Su madre dijo que él era su esperanza de paz e Izuku no pudo evitar estar de acuerdo. Tenía muchos tíos y tías cariñosos y tenía una buena vida. Uraraka no se retiraría del trabajo de héroe y solo un mes después del nacimiento de su hijo, regresó al campo. Una vez más, Veloz de Brawl trajo justicia a la Tierra y ayudó a crear los nuevos cimientos de la sociedad con Izuku y el resto de la clase 1A, junto con una nueva generación de héroes. Al igual que su amante, moriría en el campo salvando a otros. En cuanto a Izuku y Mei, vivieron una larga vida juntos, creando muchos bebés adorables de innumerables tipos diferentes, la historia de algunos de los cuales se puede encontrar en los epílogos. Ambos pasarían a la historia como 2 de los héroes más grandes que jamás hayan existido, y la pareja que reconstruyó Japón y encaminó a la humanidad hacia una nueva era dorada más allá incluso de los límites de la Tierra. Pero sería Katsuki Bakugo a quien Izuku y Mei recordarían como su mayor héroe. El fin de las piedras rechazadas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Sebastián Mendoza, y Yamil Beliz. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.